¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Azteca Opinión. Hoy vamos a platicar acerca de las reformas planteadas por la SAT, por el superintendente de la SAT, acerca de la tributación. Vamos a conversar acerca de esto, un punto muy importante que debemos conocer los guatemaltecos, y para ello tenemos acá invitado al licenciado Eddie Pérez, quien es analista tributario. Cuéntenos, ¿cuáles son los puntos que usted ve neurálgicos en lo que está planteando la SAT? Pues bueno, se plantean 6 grandes temas sobre los cuales la SAT piensa de que hay que hacer reformas al sistema tributario guatemalteco. Yo diría en el impuesto sobre la renta vienen 3 asuntos grandes. Uno de ellos, el planteamiento de que solo se quede el régimen para pagar el ISR en el régimen del 25%. El segundo es endurecer las reglas para los gastos deducibles y no deducibles. Y el tercero es aplicar las reglas de precios de transferencia a nivel doméstico entre empresas relacionadas. Luego quieren ir haciendo modificaciones al Código Tributario para el secreto bancario, para ya no tener que pasar por un juez. Y en el Código Tributario también se plantea el tema de intercambio de información financiera con otros fiscos. Esto, por supuesto, ha creado varias protestas. Una de las primeras ha sido el tema de lo que le llaman el secreto bancario, que realmente no tenemos un secreto bancario como tal, ni algo tan así planteado como en muchos lugares que sí son paraísos fiscales. En cuanto a esto, ya ha habido comunicados de muchas entidades y sobre todo el sector privado acerca de esto. ¿Cómo lo ve? Pues bueno, lo que tenemos el día de hoy es una norma que establece que el fisco puede pedir información a los bancos si considera que una persona no puede demostrar su capacidad económica o cómo está gastando todos los ingresos que está percibiendo. O sea, cuando existe esa duda razonable que le llama el Código Tributario, el fisco puede pedir la información. Lo que pasa es que la administración tributaria lo que está pensando es poder tener un acceso expedito a toda esa información. Sin embargo, nosotros hemos visto casos en la práctica donde esas auditorías que se hacen con acceso a la información bancaria probablemente no se analiza al 100%. Por ejemplo, una empresa puede tener depósitos bancarios que no necesariamente son ventas, claro, que son préstamos de los mismos accionistas o de otros bancos, y hemos visto que eso ha generado confusiones en los procesos de auditoría, lo cual también es incorrecto. Claro. Dentro de todo esto, esa forma expedita en la que quieren revisar los expedientes de las personas y sobre todo sus cuentas en cuanto a la rendición de impuestos, ¿qué pretende exactamente ahí en el hecho de no tener que pasar por un juez? Pues bueno, básicamente, como ocurre, digamos, en otros países, pensemos otras latitudes como Estados Unidos, aunque Guatemala es una economía totalmente diferente, lo que la administración tributaria quiere tener es una fotografía de cuál es esa capacidad económica, entre comillas, si quisiéramos decirlo de alguna manera, que están teniendo las empresas o las personas, y por ende eso tendría que tener una conexión con la cantidad de gastos. Y sin la seguridad que tiene Estados Unidos, porque varias de las protestas que han habido y de los comentarios negativos hacia esto ha sido justamente el hecho que Guatemala es un país esencialmente inseguro y que esos datos puedan simplemente rodar por allí y conocerse de esa forma. Y ese es un tema controversial y yo creo que sí vale la pena reflexionarlo. Por años el tema del secreto bancario se manejó en Guatemala precisamente por esa inseguridad que existió. Recordemos todo lo que pasó en los años 60 y 70. En los 90 y todavía 90 se vivió. Del 96 para adelante la ola de secuestros fue terrible. Entonces, si ese tipo de información puede ser accesada por funcionarios y no se tiene el debido cuidado, pues también existe un riesgo altísimo, ¿no? Claro. En cuanto al manejo de esos datos. Entonces yo creo que las ideas hay que revisarlas al tenor de lo que estamos viviendo. Hoy día el Estado mismo está teniendo problemas para atender todas las necesidades y una de ellas es la seguridad de los guatemaltecos. Regresar a las planillas era otra de las cosas que hablaba la SAT.
Antes la gente tenía el incentivo de presentar una planilla porque de alguna manera de allí se alivianaba un poco el tema de los impuestos, y entonces ahora quieren regresar nuevamente a las planillas. Por el otro lado, eran engorrosas, era un trámite que llevaba complicación y que sí fomentaba ciertamente cierto tipo de evasión. Bueno, yo creo que hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Con el tema de la planilla del crédito fiscal del IVA, la verdad es que se fomentaba que las personas o las familias enteras pidieran facturas con el NIT de la persona que finalmente presentaba la declaración de renta. Eso hacía de que todos los establecimientos emitieran facturas. A partir de la reforma que se hizo en el año 2013, pues prácticamente las personas ya solo pueden deducir hasta 600 quetzales en IVA, lo cual, digamos, disminuyó ese apetito por pedir facturas. Y siempre y cuando sea en los rubros específicos, digamos, que ellos han determinado. Sí, lo que sucede es que el cambio es que el IVA ahora se considera gasto deducible para un empleado. Y en el pasado el IVA se consideraba crédito fiscal compensable contra el impuesto sobre la renta de los empleados. Entonces, era más apetitoso pedir facturas porque se podía deducir más impuestos. Además había cierta devolución, me acuerdo yo, en cuanto a ese crédito, y algunas personas tramitaban. Era un trámite largo, era un trámite que llevaba, que era bastante engorroso y difícil. En ese sentido, y viendo la simpleza, ¿no es mejor lo que existe actualmente? Bueno, el día de hoy existe un régimen de pago simplificado para los empleados en relación de dependencia. La verdad es que es un régimen bastante transparente, si lo quisiéramos llamar de alguna manera. Yo creo que el hecho de regresar a la planilla del IVA tendría que traer como consecuencia que aumentaran la tarifa del impuesto para los empleados. Porque si usted sube el impuesto sobre la renta para los empleados y les da más crédito fiscal, pues usted va a tener a este montón de gente pidiendo facturas. Claro. Y entonces los establecimientos van a tener... Algunos hasta inventaban facturas. Bueno, ese es un problema, pero yo creo que con el tema de FEL, la SAT eso ahora ha eliminado bastante. La SAT ahora sí ya tiene una visibilidad de quién está emitiendo las facturas y se evita el tema de esas facturas fantasmas que existían en el pasado como malas prácticas. En general, ¿cómo ve usted esa reforma planteada por la SAT? Yo creo que la reforma planteada por la Administración Tributaria tiene conexión con algunas tendencias que vienen en Latinoamérica. El tema de precios de transferencia, por ejemplo, que es algo que le afecta exclusivamente a las empresas, ya lo hace México, El Salvador, lo hace Colombia, lo hace Chile, para efectos domésticos. Hoy día solo le afecta a las empresas guatemaltecas que tienen negocios con empresas hermanas, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, extranjeras. Pero la SAT, y lo ha dicho abiertamente, ha detectado que dentro de los grupos empresariales guatemaltecos pues existen facturaciones entre esas empresas, y con precios de transferencia lo que se busca es que no haya un abuso de los precios a los cuales se venden bienes o servicios. Una pregunta que me nace es, todas estas reformas y estas cosas esencialmente y casi siempre van dirigidas a quien ya paga impuestos. Y sin embargo sabemos que en Guatemala hay un gran volumen de transacciones que están absolutamente en la sombra. Lo que llamamos economía informal, que no es que realmente paguen cero impuestos, porque del IVA casi que no se escapa nadie, pero digamos que sí hay una fracción de la cual sí se escapan. Pero está dirigido a quien ya paga impuestos. O sea, controla a aquellas personas que ya están controladas hasta cierto punto, por decirlo así. Sí, y de hecho, digamos, la intención es endurecer las reglas para los que ya están bajo el control. Ahora, es importante comentarlo de que a nivel del Congreso hay una iniciativa de ley para poder gravar las transacciones del sistema agropecuario, del agrícola y también de la economía informal. Entonces ahí hay tasas reducidas de un 3% hasta un 1%. Yo creo que para ampliar la base tributaria en Guatemala necesitamos leyes que simplifiquen el pago de los impuestos. Claro. Me parece que esa ley podría ser muy interesante porque inclusive hay estudios a nivel... Pero ya hay protestas y gente que se ha presentado y organizaciones que se han presentado al Congreso de la República. A ver, en Guatemala le caen las leyes a aquella persona que no tiene fuerza política y le hace votos detrás. Y entonces simplemente a ese que no se puede defender, a ese le caen las cosas.
¿Cómo se hace? Por ejemplo, usted vio lo que pasó con los 48 cantones, con el famoso tema de la facturación. ¿Cómo se hace para que realmente haya un atractivo de ingresar al sistema formal? Bueno, lo que yo creo es que lo que no se le ha explicado a toda la gente que está en la informalidad es que por seguir en la informalidad no pueden tener acceso, por ejemplo, a utilizar el sistema bancario. No tienen derecho a préstamos. Pero tienen sus propios sistemas bancarios y sus propios préstamos. Claro, y podrían tener algún tipo de problema si el día de mañana la SAT lo detecta. Yo sé, pero a ver, en los mercados, y todos lo sabemos, existen entidades que prestan dinero. Lo prestan por un día, lo prestan por una semana, lo prestan por un mes y todos cumplen con sus préstamos. O sea, existe un enorme volumen allí, pero que es, o sea, prácticamente se han hecho cálculos, pero simplemente cálculos acerca de lo que allí se mueve. Ellos tienen su sistema financiero. Sí, y por supuesto, yo creo que el sistema tributario para ese tipo de economía, porque es un tema de cultura financiera y tributaria, uno también debe de convencerlos de subirse a ese barco, pero también el Estado debe devolverle los servicios a la población, porque esa es la segunda parte de la historia. Tenemos hoy un muy buen ente recaudador, pero a la hora de la ejecución la población no ve todos los servicios, y también eso ha ido generando que no es justificable el hecho de que las personas no quieran pagar impuestos o quieran permanecer siempre en la penumbra. Entonces yo creo que debe de instituirse un régimen simplificado para estas actividades que no son complejas y subirlos a la formalidad y que ellos puedan actuar dentro de toda la economía, y eso definitivamente va a contribuir a que el Estado perciba una mayor cantidad de ingresos, pero también es importante de que el Estado ejecute de manera más eficaz esos fondos. Uno de los puntos importantes es justamente ese tema de la devolución de la calidad de los servicios. Eso se ve bastante lejos, y en esa parte el Estado no avanza absoluta. Hoy tenemos un presupuesto que está en los 116.000 y pico, casi los 117.000 millones de quetzales. O sea, esto, si lo comparamos con el año 2000, que tenía el Estado cerca de 30.000 millones de quetzales, pues a ver, ¿cuántas veces eso ha crecido? Pero hoy los servicios son iguales o peores que en esa época. Y precisamente eso es lo que hay que atacar. Porque cuando uno ve la estructura del presupuesto del Estado, se da cuenta de que el 85% es únicamente para gastos de funcionamiento y solo un 15% quedan para infraestructura y para todas estas necesidades que tienen que cubrirse. Entonces, esa reingeniería que tiene que hacerse a nivel del Estado tiene que verse a través del planteamiento de un mejor presupuesto. Ahora, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque pareciera que el que debe de dar, o sea, la pelota está en la cancha, pareciera, más del Estado, para promover que la gente vea una opción. Bueno, puedo tener a mis hijos en el sistema público, puedo ir al sistema público a curarme una enfermedad, pero eso no parece, digamos que en algún caso el ICS sí resuelve alguna parte de eso, precariamente, con un servicio malo, pero digamos que lo resuelve. Pero el resto no. Ahí hay un problema importante, ¿verdad? Yo creo que, vamos a ver, desde el punto de vista de la estructura meramente del Estado, debe de revisarse cuáles son las brechas que hay que vencer para poder reformular el presupuesto. Porque dentro de todos los gastos de financiamiento hay una serie de candados, de compromisos o de preacuerdos que ya tiene el mismo Estado. Uno de ellos, por ejemplo, muy fácil, son todos los pactos colectivos. Esos pactos colectivos deben de renegociarse. No se pueden romper porque si no Guatemala entraría en una crisis de tipo legal laboral a nivel internacional y Guatemala no quiere eso. O sea, hay que revisar realmente cuáles son los pasos para poder reformular y revisar si la carga que tiene realmente hoy día de funcionamiento es equidistante con lo que tenemos que hacer, o bien hay que empezar a bajar esa cantidad de empleados que se tienen, o bien mejorar
la calidad del servicio que se está presentando a los guatemaltecos. Cuando vemos el éxito que está teniendo planteamientos como el de Milei en Argentina, que es de una simplificación, pero es que a la par un castigo hacia el Estado, una reducción sustancial del Estado. Tan solo esta semana están aprobando un ministerio, el único que ha ingresado nuevo, que es el Ministerio de la Desregularización. O sea, pero pareciera que el resto de Latinoamérica está muy lejos de eso. ¿Qué digo de Latinoamérica? El mundo. Por supuesto, yo creo que medidas como las que está tomando Argentina son interesantes. Eso no va a dar resultados en 1 o 2 años, seguramente que se van a recuperar en los siguientes años. Pero Guatemala tiene una economía tan interesante y su estructura no depende del aparato administrativo. Entonces yo creo que Guatemala como tal debe de reorganizarse y ese ha sido uno de los problemas, usted lo acaba de mencionar, la crecida del presupuesto en esos últimos 20 años. Entonces yo creo que sí hay que ponerle un freno, debe de revisarse el tema estructural para atacar las necesidades del país. Por ejemplo, uno de los temas importantísimos es el tema de infraestructura, el tema de educación, el tema de seguridad. Todo eso, mejorándolo, usted puede atraer mayores inversiones al país. Hoy día la inversión extranjera es baja en consideración. Sumamente baja, con apenas la inversión, rebasa los $1.000 millones. Claro, con la inversión que se está haciendo, pero de los propios capitales guatemaltecos. O sea, el propio capital guatemalteco es el que sostiene la economía guatemalteca. Pero la inversión extranjera que hemos tenido ha sido muy poca. Y la política fiscal guatemalteca debería estar enfocada en la atracción de nuevos actores, digamos, económicos. Por ejemplo, las alianzas público-privadas me parece algo que puede solucionar muchas problemáticas que tenemos el día de hoy y que pueden ser generadores de mejores condiciones económicas para el país. ¿Qué futuro le ve a la propuesta, así hablándolo muy sinceramente, qué futuro le ve a la propuesta del superintendente? Yo creo que el señor superintendente está apostando a actualizar el sistema tributario. Creo que él ha, digamos, importado buenas ideas, ¿verdad? Porque los fiscos ahora se hablan en una reunión como esta de cuáles son las mejores prácticas. Me parece que algunas ideas pueden ser interesantes en su aplicación, algunas seguramente tendrán que revisarse cuidadosamente al tenor de lo que está pasando en el país y finalmente yo creo que las personas estarían pues, más contentas de pagar los impuestos si reciben los servicios, así que yo creo que tiene que haber un balance ahí, ¿verdad? Seguro que el señor superintendente está encargado de cobrar. Tiene que pasar por el Congreso de la República. Y ahí es donde va a haber un tema de discusión. Y ahí hay un tema importante. Los diputados son muy, digámoslo, muy sensibles, los distritales son muy sensibles a lo que piensen sus poblaciones en el interior del país. Estamos hablando de impuestos al sector agropecuario, estamos hablando no de impuestos, pero sí de reformas en el caso del sector agropecuario que sí pueden significar no que paguen más, sino que paguen. Sí. Entonces, no se ve muy fácil que eso. Cuando yo hablo todo el tiempo de la corrupción y de toda la corrupción que hay, o sea, estoy dando pie, si me estás hablando de corrupción, ¿cómo es posible que me querrás cobrar impuestos? Y ese es uno de los discursos que uno ve todos los días de parte de la población quejándose de ese mal uso de los fondos. Y por eso yo digo que siempre en la política fiscal existen dos tramos, la cobranza y la ejecución. Creo que en la cobranza se está haciendo bien, hay que hacer esfuerzos para ampliar la base tributaria, pero en la ejecución la gente quiere ver mejor calidad de gasto. Y necesariamente necesitamos, valga la redundancia, trabajar en eso. Hoy día vemos el sistema, digamos, de carreteras complicadísimo. Y eso está generando también que los costos de la canasta básica se disparen. El sistema educativo, el tema de la seguridad, no solo la seguridad en la calle, que ya es complicada, pero también el sistema de justicia está teniendo problemas. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante, hay que reformular esto, pero hay que sentarse a hacerlo. Bien, es momento de ir a una pausa, pero regresamos en unos instantes con nuestro invitado.
Es el torneo más antiguo de selecciones en el mundo. Es el que se juega con más pasión. Cuna de campeones que juegan con el corazón a 1000 por hora. ¡Y en Argentina, Pablo de la Muerte, Messi, 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 gol! ¡Gol de Argentina! Es la Copa América. La Copa América del 20 de junio al 14 de julio en vivo y en HD, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Gracias al apoyo de... TV Azteca Guate, cerca de ti. Continuando esta plática con nuestro analista invitado, el licenciado Edir Pérez, acerca de todo este tema tributario. A ver, actualíceme acerca de los datos, porque ¿cómo está esa famosa base tributaria? ¿Quién es realmente quien sostiene al gobierno en Guatemala? Bueno, en materia de fondos. Bueno, lo que sucede es que, según los datos de la Administración Tributaria, son alrededor de 7,000 contribuyentes los que aportan, digamos, esa cantidad de ingresos al Estado. 7,000 contribuyentes. O sea, la masa son 7,000 contribuyentes. 7,000, sí. Y de esos, más o menos 1,500 son contribuyentes especiales, son las empresas más grandes de Guatemala. Eso quiere decir que... Y de esas tendríamos que separar no más de 20 que son las que aportan un capital enorme. Por supuesto. Ahí es donde estamos viendo la poca inversión extranjera en el país. Y también el tema de la ampliación de la base tributaria, porque los actores hoy día están distribuidos dentro de capital guatemalteco, capital extranjero y esa economía informal. Pero también recordemos que una fuente generadora de ingresos importantes para el país son las remesas familiares. Claro. Todo eso que ingresa al país se utiliza para consumo. Mucho de eso paga IVA. Bueno, cuando yo veo, simplemente viajando al interior, yo veo una situación muy clara. Una gran parte se destina a construcción. Vemos una fachada, digamos, en el interior que ha cambiado. Casas hasta de 3 o 4 niveles, en un entorno que antes eso pues no se veía. Pero llama la atención porque son 3 o 4 niveles los, digamos, del segundo para arriba se usan para vivienda, pero abajo son locales comerciales. Y por supuesto, es economía. Y ahí es donde estamos viendo de que hay una activación. Hay una activación porque los connacionales que están fuera envían esos fondos, construyen ese inmueble y lo ponen a funcionar para seguir generando más ingresos en el país. Una parte de eso, yo repito, va para consumo y para sí, una buena parte. Para educación, pero otra parte va para construcción. Ahí lo interesante es que sí hemos ido viendo que el desarrollo económico, por ejemplo, del occidente del país es totalmente distinto a hace 20 años. O sea, la Guatemala de hoy es distinta. Y por supuesto de que eso ha ido generando más tema de comercio, porque lo que en Guatemala más tenemos es el tema de comercio. Siendo que la balanza comercial de Guatemala es negativa, nosotros importamos mucho y consumimos mucho. Y ahí es donde yo creo que específicamente debe hacerse ese trabajo de cultura tributaria y de cultura financiera, porque entonces las personas van a poder contribuir con los impuestos que les corresponden, pero a un nivel simplificado. Alguien del interior que tenga un negocio, pues para él podría ser más simplificado pagar una tasa más benigna que una corporación que tiene 1,000 o 2,000 empleados. No es lo mismo. Hablamos de, digamos, esa gran cantidad, o esa pequeña, perdón, cantidad de personas que realmente sostienen de personas, empresas, entidades que sostienen el aparato estatal.
que son alrededor de esos 7.000 contribuyentes. Ya después vienen contribuyentes medianos y pequeños que, bueno, no es que sean irrelevantes, porque para el contribuyente cualquier cantidad de impuestos no es irrelevante, pero es irrelevante de acuerdo a los números del presupuesto que estamos manejando. ¿Cuánto se ha calculado que puede ser la evasión? Bueno, el señor superintendente mostró unos datos interesantes hace 2 semanas respecto a los temas de evasión, ¿verdad? Ahora, ¿le podemos creer todo al superintendente? Yo creo que él presentó datos estadísticos apalancándose en información que ellos manejan. Recordemos que mucha de la información que ellos tienen con la FEL, ahora tienen más datos y pueden manejar ese gobierno de datos de mejor manera. Creo que ahora ellos tienen, de alguna manera, como se diría coloquialmente, el sartén por el mango, porque tienen todos esos datos. Sí, no, ahora hasta lo felicitan a uno para el cumpleaños, pues, pero... Pero entonces, digamos, ellos mostraron ese reporte que lo están mostrando también varias administraciones tributarias para decir cuál es la brecha que les hace falta, ¿verdad? Ahí se mostraban algunos datos importantes respecto a la evasión tributaria. Habían datos de un 24% en el impuesto de la renta, 48% en el caso del IVA. Yo diría, en las cadenas del IVA, algo que hay que tener cuidado para poderla establecer correctamente es que recordemos que el IVA en Guatemala funciona en cascada. O sea, para una empresa el IVA es neutral, porque una empresa lo paga. Por ejemplo, un importador paga el IVA en ese proceso y cuando vende el producto se lo cobra al cliente. Sí, él es un recaudador, digámoslo así, es un recaudador intermediario. Es un intermediario, o sea, para las empresas es neutral. Entonces, cuando se mostraban ahí los datos de cuánto era el impacto en cuanto a la evasión del IVA, pues eran datos importantes, ¿verdad? Datos importantes, yo la verdad, pues no puedo, digamos, corroborar esas cifras que ahí están, pero me pareció interesante el informe que él presentó. Una de las cosas que yo no he entendido y que creo que pocos guatemaltecos entienden es el tema del consumidor final. Sí. ¿En dónde está el problema para la SAT si se emite factura en el tema de consumidor final? Bueno, lo que pasa es que desde la apreciación de la administración tributaria, si una persona es un comerciante y compra todo a nombre de consumidor final, lo que se intuye es que esa persona no registra esas compras dentro de su empresa y cuando vende no emite facturas, ¿verdad? Entonces, él recauda... Eso es en grandes montos, por eso pusieron los 2.500... Los 2.500 quetzales, para tratar de identificar a ese tipo de personas. Entonces, lo que intuye la administración tributaria es que hay un IVA, que es el débito fiscal que se cobra a los clientes, que no está percibiendo la administración tributaria, pero la verdad es que yo no creo que haya alguien que compre a 100 y esté vendiendo a 200. No suena. No, eso no pasa. No pasa. Ya para terminar, así brevemente, ¿cómo califica usted la propuesta de la SAT? Desde mi punto de vista muy personal, yo creo que se piensa en hacer una actualización del sistema tributario. Creo que habría que ajustarlo a la realidad guatemalteca. El tema del secreto bancario valdría la pena revisarlo si efectivamente es necesario impulsarlo en este momento. Creo que las otras reformas, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, habrían también que analizarlas para ver qué efectos podrían tener, no solo a nivel del sistema económico, porque el hecho de eliminar un régimen, digamos el régimen del 7%, podría ser un planteamiento de eliminarse, porque Guatemala es uno de los pocos países que tiene un sistema de ese estilo. Habría que realmente analizarlo más profundamente para ver si esos cambios son necesarios en este momento. Y no por el mero hecho de ponernos en un nivel internacional, pues vayamos a imponer reglas que sean muy difíciles de cumplir para los contribuyentes y eso fomente más evasión tributaria. Bien, pues le agradecemos mucho por haber aceptado la invitación para explicarnos un poco acerca de lo que está sucediendo en el tema impositivo, que siempre es importante para todos los guatemaltecos. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por su atención, gracias por habernos acompañado. Tengan una excelente noche.